sabemos que próximamente, porque lo dice la Sagrada Escritura, llegará un momento en donde se eliminará para siempre la muerte, como dice aquí Isaías. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y para que no nos quede duda de esto, la muerte, que ha sido la característica común de los tiempos de la historia hasta el día de hoy, lo que todos los hombres hemos visto por nuestros ojos, salvado el caso de nuestro Señor y de la Virgen María, pues sabemos que va a haber un día en donde eso que ha sido común, pues dejará de serlo. Porque dice el Apocalipsis que ha llegado el momento de que el tiempo de los muertos sea juzgado. Tempus mortuorum judicaria es la verdadera traducción. Y dice, para mayor seguridad, el Apocalipsis un poco más, que con esto no se termina la historia, no estamos hablando del fin de la historia, sino que la muerte más allá no existirá. Termina diciendo el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. No dice que haya desaparecido la historia, dice que han desaparecido el cielo y la tierra en la que vivía hasta ese momento la historia. Y entonces enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. No habrá ya muerte. La muerte está para acabarse. Y lo dice San Pablo también, os revelo un misterio. Un misterio es algo que hasta ese momento ni Jesucristo había revelado. No todos moriremos, pero sí que todos seremos transformados. O morir o transformarse. Los que sean transformados, dice, en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, otros, distintos de los muertos, seremos transformados. Y además dice que esto es necesario que ocurra. Que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y así cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Por qué es necesario? Porque Jesucristo nos ha redimido. ¿De qué? Del pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y entonces ese será un momento en donde digamos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, cabe preguntarse qué es la transformación. Pues vamos a definirla por lo que sabemos que es la resurrección. Por referencia a eso que es la resurrección. ¿Qué es la resurrección? El paso a la vida inmortal desde la muerte. Esto le ocurrió a Jesucristo, esto le ocurrió a los justos, aquellos que dieron testimonio cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esto sabemos que está anunciado en el Apocalipsis, que habrá una serie de personas que resucitarán y le llama resurrección primera, los de Cristo en su venida. Y esto sabemos que existirá al final, para el juicio, todo el mundo al final resucitará. Pero entonces, ¿qué es la transformación? Pues la transformación es, lógicamente, si esto era el paso a la vida inmortal desde la muerte, pues esto es el paso a la vida inmortal desde la vida. De estar viviendo, como dice San Pablo, nosotros los que quedemos, los que todavía no hemos muerto. Por tanto, ¿quiénes les ha ocurrido esto? Pues por ejemplo a la Virgen María, tuvo una dormición, no murió. Por ejemplo, dice el Apocalipsis que hay 144.000 que serán tomados de la tierra como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias es
principio de una cosecha. ¿Y quién es la cosecha? La cosecha, dice también San Pablo y el Apocalipsis, al sonido de la última trompeta, acabamos de verlo, un misterio, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros, los que quedemos, seremos transformados. Y en el Apocalipsis se ve esos que han quedado, dice, una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza y nación, que vienen de la gran tribulación. Recordarán que la gran tribulación es algo que ocurre como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. Por tanto, no está hablando aquí del final de la historia, porque si después no habrá tribulación, es que habrá algo que sea más feliz que la tribulación. Pero estos señores que son transformados son para vivir ese tiempo feliz, esa parte de la historia. Esa no es parte ya del cielo, del final de la Jerusalén celestial. Hay otra Jerusalén anterior, que es la Jerusalén nueva, que baja del cielo. En ese tiempo de la historia serán transformados los que vivan allí, los que pasen de este viejo momento de tribulación a vivir allí, serán previamente transformados. Esto se realizará en un abrir y cerrar de ojos, como se realizaron todos los milagros de la resurrección en la Sagrada Escritura, especialmente los 3 de Jesucristo. Y como dice esto San Pablo, Jesucristo transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. No solo, por supuesto, a los transformados, sino también a los resucitados, pero a los transformados. Les transfigurará. ¿En virtud de qué? Del poder que tiene de someter así todas las cosas. Esto no es imposible, esto es parte de nuestra fe. Se acercó, ¿cómo lo hizo? De un golpe. Tocó el féretro, los que lo llevaban se pararon, dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate, y ni una palabra más. El que estaba muerto se incorporó, comenzó a hablar. En el caso de la niña, la hija de Jairo, tomando, le dijo, talita como, que significa niña, a ti te lo digo, levanta. Y enseguida, vamos, ni un pestañear de ojos, como dice San Pablo. La niña se levantó, se puso a andar, tenía 12 años. Evidentemente estas resurrecciones fueron para luego volver a morir, pero quiero ponerlas como ejemplo de, en un abrir y cerrar de ojos, el poder de Dios, lo que puede. Que no nos están diciendo algo imposible. Como le dijo el arcángel San Gabriel a la Virgen, porque para Dios nada es imposible, tu prima de 6 meses, y aunque te sea mayor, ¿qué más da? No es ni la primera ni probablemente a lo mejor la última. Para Dios nada es imposible. Pues lo mismo le pasó con Lázaro. En el momento que le dijo, sal fuera, pues salió con los pies y las manos atadas con vendas, con el rostro envuelto en un sudario. Pues del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, dice San Pablo, llevaremos también la imagen del celeste. Eso es otra cosa distinta. El celeste ya no muere. Entonces, dice el doctor Ricardo Pérez que la glorificación, que la transformación, como la resurrección, es una glorificación del cuerpo. Dice, la recibe fundamentalmente el alma espiritual, la parte más digna del hombre, que es la forma sustancial del cuerpo integral del hombre. Y a su vez el alma glorifica al cuerpo. ¿En qué? En uno u otro de los momentos, de los actos que vive o ha vivido o vivirá o vive de ese cuerpo integral, para disfrutar en él la vivencia fruitiva de la gloria accidental. Y este momento de transformación tiene que estar ligado a la fiesta de tabernáculos, como un patrón que nos enseña la Sagrada Escritura. En la fiesta de tabernáculos, Dios enseñó al pueblo elegido que debía celebrar el final del caminar por el desierto y la entrada en la tierra prometida,
con el recuerdo de haber vivido en tiendas. Bien, esta vida es un caminar por el desierto, esta tierra del pecado, es un caminar por el desierto. Y vamos a entrar en una tierra prometida, nuevos cielos, nueva tierra. Y ahora hemos vivido pues en estas tiendas temporales. El simbolismo de las tiendas es el de los cuerpos temporales. Pero cuando entraron en la nueva tierra prometida, pues cambiaron las tiendas, ya no eran tiendas, eran casas de piedra, casas permanentes. En esta situación, lo dice San Pablo, suspiramos anhelando ser revestidos de la morada que viene del cielo, pues los que vivimos en esta tienda suspiramos abrumados para que lo mortal sea absorbido por la vida. O también dice San Pedro, pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos, una tierra nueva en los que habite la justicia. En la tierra nueva no vamos a entrar con la tienda. La tierra nueva se vive como Dios manda, como diríamos castizamente. Se vive en casas de piedra, en casas buenas, en palacios, etcétera. El cuerpo ya no está sujetado a la temporalidad de la muerte. Y de hecho, analizando, como muchas veces he explicado, analizando cómo habla la Sagrada Escritura de la resurrección, se descubre que hay distintos tiempos de momento en la historia de la resurrección. El primero ocurrió en la muerte de nuestro Señor, que ya lo hemos dicho, dice San Mateo, que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Quizás el rey David, quizás los profetas, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, ojo, el primero que resucita es Jesucristo. Esto no ocurrió el Viernes Santo, esto ocurrió el domingo de resurrección. Después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y lógicamente, si resucitaron después de él, resucitaron según el modelo de él y ya no han vuelto a morir. No volvieron al sepulcro, se los llevó el Señor al cielo, triunfante. Probablemente San José, cuántos otros santos. Pero todos estos habían resucitado. Y sin embargo a esto no le llama San Pablo resurrección primera, aunque evidentemente en el orden. Pero San Pablo sí que a continuación dice que efectivamente hay un orden en la resurrección. En Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno a su tiempo. Cristo como primicia. Luego los de Cristo cuando Él venga. Por tanto, San Pablo dice, estos ya son anteriores a la venida del Señor, esos ya han pasado. Después será el fin. Aquí hay un fin de los tiempos, del que hemos hablado en otras muchas ocasiones. Será el fin cuando cuando Él venga. Aquí en este momento es un fin de los tiempos, un cambio de tiempos, pero no un final de la historia. Y luego será el fin cuando entregue a Dios Padre el reino. Aquí vendrá otra tercera o segunda, como quieran verlo, resurrección. Y por si quedaban dudas de cómo explica este momento, pues lo dice en otro lugar, dice, el Señor mismo, a la orden dado por la trompeta de Dios, bajará del cielo, aquí hemos dicho, cuando Él venga. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Ya vuelve a poner el orden. Aquí ha dicho que cada uno a su tiempo. Aquí dice quién es en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, amigos, los que serán transformados, ¿no? Estarán aquí. Aquí hay una primera resurrección, que son solo para los que murieron en Cristo. Que aquí ha dicho los de Cristo también. Y entonces resucitarán en primer lugar.
Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. En ese arrebato habrá una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Y para explicarlo más es cuando dijo esto San Pablo: os revelo un misterio, algo que nadie había revelado hasta este momento. Incluso que él en su primera carta que escribió, que fue a los tesalonicenses, todavía había esbozado, pero no había terminado. Y entonces dice: no todos moriremos. Así de claro. No podemos decir al revés, todos moriremos. No. La Sagrada Escritura dice: no todos moriremos. Seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, etc. Los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Quiénes? Probablemente estos, los que resucitan en primer lugar, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque luego vemos que la Sagrada Escritura habla de los demás muertos que no revivieron. Aquí, todavía después de esta resurrección y de esta transformación, hay gente que se queda sin ella. Y dice que no revivieron hasta que acabaron los 1000 años. Y dice: esto es la primera resurrección, donde hay una primera y una segunda. ¿Y entre media qué es lo que hay? Pues entre medias hay: dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque en esta primera resurrección los que sigan viviendo no tiene poder sobre estos la segunda muerte. Quedan confirmados en gracia, no pueden pecar. Y entonces tenemos que al final del mundo, sin duda, volverá a haber una resurrección. Pero aquí dice que esa resurrección segunda es después de que se acabaron los 1000 años. Se acabaron 1000 años entre estos dos hechos. 1000 años ocurren entre estos dos hechos. Esto se llama el milenio, citado 6 veces en el capítulo 6 del Apocalipsis, y que muchos tratan de creer que eso es un símbolo, una forma de hablar, milenio, igual que día. Día significa 24 horas y milenio 1000 años. Por eso antes ha dicho, después va a decir, que la muerte no volverá a ocurrir después, porque a partir de aquí hay otras condiciones respecto a la muerte. Desde aquí o hasta aquí, como decía el Apocalipsis, había otras condiciones que llamó tempus mortuorum. ¿Qué significa mortuorum? Genitivo, de los muertos. ¿De los muertos el qué? El tiempo de los muertos. El tiempo en donde había muertos. Y más adelante ya no habrá muertos. La muerte no existirá. Y por eso terminamos con la última cita: el último enemigo vencido será la muerte. Aquí ya se le va venciendo a la muerte, pero todavía quedan para unos muertos que solo resucitarán después de los 1000 años. Bien, y entendiendo esta primera resurrección, todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su orden. Y ese momento del primer lugar de que los muertos en Cristo resucitarán, pues claro, aquí esto hace que los que ya han muerto y son santos, pues pueden entrar en esta primera resurrección. No se lo asegura la Sagrada Escritura, pero lógicamente para los que han muerto es algo muy importante esta primera resurrección. Estos son ejemplos de relicarios, ¿no? De hasta 600 reliquias con su auténtica. Y estos santos que tienen su reliquia ahí, pues están deseando que esas reliquias pues ya desaparezcan, que esas reliquias sean transformadas en un cuerpo nuevo, definitivo. Así que ellos que están deseándolo, lógicamente, porque eso será un incremento de su gloria, de su felicidad, estén
aun estando en el cielo, se incrementa la felicidad, pues ellos están deseando participar y ellos no pueden añadir méritos para participar. Nosotros sí podemos añadir esos méritos y pedir para que ellos los reciban. Curiosamente, siempre vamos nosotros primero a pedir a los santos. En este caso los santos, me imagino que nos están pidiendo, una vez que se comprende este concepto de la primera resurrección, nos están pidiendo, pided por mí, porque yo también puedo conseguir mayor felicidad gracias a tu oración. No solo tú puedes conseguir las cosas que yo te puedo obtener con mi oración, sino tú ahora me puedes conseguir a mí cosas con tu oración. Este es uno de los corolarios o consecuencias de la existencia de una primera resurrección. Que cuando hay una primera, ya digo, hay una segunda, y a la gente no le gusta esperar hasta la última parada del tren, y menos cuando en la primera está la misma felicidad que en la última. El último repaso que quería hacer es el alma, su existencia dentro de las dimensiones y su soporte material. Esto lo dice el Catecismo Romano. El alma de Cristo bajó a los infiernos no solo por su virtud, sino también con su presencia real. O sea, bajó a un lugar que se llama infiernos. No se ha de pensar que Cristo bajó a los infiernos de modo que solamente llegase a los mismos su virtud y su poder, mas no su alma. Evidentemente su alma tiene un lugar. Se ha de creer constantemente que la misma alma, con real y verdadera presencia, bajó a los infiernos, sobre lo cual está aquel firmísimo testimonio de David: no consentirás que mi alma quede en el infierno. Bajó a librar a los justos, esos que resucitaron en su tiempo, que habíamos dicho antes. Pero con esto de la materialidad del alma hay un dicho que por ahí circula y que incluso se introdujo en algunas de las preguntas de mi último seminario, sobre que si el alma pesa 21 gramos. Esto procede de que los experimentos de un tal Dr. Duncan McDougall en Estados Unidos en 1901, que midió el peso de 4 personas antes y después de morir. Para ello utilizó una cama dentro de una balanza industrial y llegó a la conclusión, después de su experimento, de que se perdía de peso una media de 21 gramos. No le ocurrió exactamente igual en los 4 casos. Se publicó esto en el New York Times en 1907 y aunque no ha habido nadie que haya vuelto a entrar en este tipo de experimentación, pues ahí quedó en los anales de las cosas como que pueden ser utilizadas por distintos motivos. Se dieron, lógicamente, distintas alternativas para explicarlo, que si se vaciaban los pulmones de aire, que si unas cosas u otras, y hubo una gran controversia, especialmente por todos aquellos que no creen en el alma. Mi pregunta es, el software, por más software que le añadamos a un smartphone, a un teléfono móvil, un celular, el aparato final pesa más. Sin duda que no pesa. Si le metemos más datos y si le metemos más aplicaciones, ¿pesa más? Pues no pesa más. Por tanto, me parece que aunque haya un soporte material, me parece que ese soporte material, esas ondas, las ondas no pesan, decíamos antes, en las que se puede transmitir el software. La luz es un componente, tiene un soporte material, como fotones, como ondas, pero la luz no pesa. Entonces, somos nosotros los que estamos un poco todavía teniendo que adaptar nuestras neuronas a la realidad física para hacer estas preguntas que al final son un poco tontas. Otra prueba de que, sin embargo, esta no materialidad, no peso, como quieran llamarlo, más que no materialidad, soporte material sí que tiene, pero
no significa que eso tenga peso. Eso no significa que no esté intrínsecamente unida a la materia. Hay un experimento que hizo en 1642 Pascal, el famoso sabio francés, que con 18 años pues quiso ayudar a su padre, que acababa de ser nombrado superintendente contable de la región de Normandía, no de Bretaña. Y entonces le inventó la primera máquina de sumar, con sus engranajes, sus cosas. Al darle a la manivela en un sentido sumaba, y al darle a la manivela en otro sentido restaba. Es el principio pues de esas máquinas calculadoras que probablemente todos hemos visto. Claro, para él sería un invento más, pero para el hombre era un gran paso, aquel pequeño paso en la humanidad, porque demostró por primera vez que era posible imprimir la lógica, en este caso lógica de las reglas matemáticas de suma, recta, se podía imprimir en la materia y quedaba bien impresa. Y no por eso la materia pesaba más ni pesaba menos. Esto pues ha ocurrido cuando yo hice la tesis doctoral. Ya soy un poco mayor porque la hice utilizando ordenadores que recibían los datos a través de tarjetas perforadas. Entonces, si las perforaciones se ponen en un lado o en otro, pues esto transmite una información diferente. Hay una lógica en la materia, impresa en la materia. De hecho, en francés se llama al software, no se llama software, se llama logiciel, que viene lógicamente de la palabra lógica. Y antes acabamos de decir que el tamaño de los chips va decreciendo y sin embargo su capacidad va aumentando, lo que se puede meterle. ¿Y un chip qué es? Pues no es nada más que lógica metida dentro de la materia, una serie la forma de hacer los circuitos, la forma de meter lo que antiguamente eran transistores, elementos de decisión según el voltaje que reciben, etc. Y esto que es la materia en la cual está impresa la lógica, esto es exactamente lo que dice el profeta Jeremías, que ocurrirá en la nueva época. Y yo diría que también ocurrió en la creación de Adán. Dice: pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. La lógica, la ley de Dios estará escrita en sus corazones. No tendrán uno que preguntar al otro, etcétera. Dice eso, continúa diciendo. Dios es el primero que escribe la lógica en la materia, a la hora de entender cuán intrínseca es la parte del alma con la parte corporal. Y para entender otra cosa muy importante, la materia no es mala, porque al crearla vio Dios que era buena. Y me acuerdo de tantas personas que criticaban la astronomía sagrada como algo malo. Y yo decía, cuando Dios creó las estrellas, vio que eran buenas. Y de hecho el Salmo 19 dice que las estrellas en el firmamento transmite la gloria de Dios. La materia no es mala, es el escabel de sus pies. Es como Él se muestra a la creación. La primera evangelización, la primera forma de decir Dios quién es Él, es a través de la creación, y la creación es material, soporte material, si no sería infinita. De hecho, esto de que vio Dios que era buena, lo dice hasta 7 veces el Génesis. ¿Y cuánta gente piensa que la materia es algo malo? Que la materia es lo que nos lleva al pecado. La materia, no señor. Aquí está la espiritualidad de llevar a Dios las acciones ordinarias de nuestra existencia constantemente. Esa es lo que los hombres han olvidado, lo que se creen que hay que abandonar el mundo para acercarse a Dios.
Se puede abandonar el mundo o se puede ser muy santo en medio del mundo, en mitad de las materias. Porque Dios, y eso quizás a través de la máquina de Pascal nos empezamos a dar cuenta, Dios imprimió, usó la materia para lo más alto, lo más grande, para darnos su evangelización. Y de hecho, hoy en día, pues los pensamientos del alma racional se manifiestan con materialidad. Cuando ponemos unos electrodos cerca del cerebro, comprobamos empíricamente que cuando el hombre piensa, cuando el hombre duerme, emite ondas características diferentes de cada tipo de actividad. El hombre es eso de pensar que creemos que es lo más inmaterial, pues no, está emitiendo y si emite es porque hay un soporte material, en eso que creemos absolutamente espiritual e inmaterial. La palabra más bien sería inmaterial. La palabra inmaterial sería lo mismo que decir que en la cantidad el ser es infinito y solo infinito hay Dios, es Dios. Por tanto, la actividad asociada a la parte espiritual del hombre se manifiesta materialmente de un modo, aunque sea invisible. Que sea invisible el soporte material no significa que no exista, no significa que sea inmaterial. Las ondas, los gases y otras muchas cosas son soportes materiales. Las ondas wifi, las ondas de televisión, las ondas de radio, etcétera, todos son soportes materiales y no por eso son espirituales, en el sentido clásico de la palabra. Nada más. Muchas gracias por su atención. Pueden encontrar, como siempre, más información y estas diapositivas en garabandal.org.es y en el canal de suscripción a novedades de vimeo.com /hipótesis. Les espero en el próximo vídeo.